hermanos, es un gozo estar en la casa del Señor. Yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Ok, pues vamos. Una vez más, hermano, por favor, puestos de pie, vamos a entonar el último himno. Amigo ayer que no tiene igual, hermano. Amigo ayer que no tiene igual, jamás faltó su amor. Me libertó de mi grave mal, salvarte puede pecado, salvo por su poder, vida con el tener, es la canción de mi corazón, porque salvo de día en mí y a su protección. Oh, gente infiel, cómo me espanta la tentación y senda sin confiado en él, salvo por su poder, vida con el tener, es la canción de mi corazón, porque salvo soy en gran mi ser, y a Jesús me halló y se ha apiadado de mí. Por ti bendito he muerto yo, hay vida eterna para ti, salvo por su poder, vida con el tener, es la canción de mi corazón, porque salvo soy. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Canción de mi corazón, hermano, salvo soy por la gracia de Dios. Si eso no lo motiva, hermano, híjole. Wow. Pues a veces quiero brincar aquí detrás del púlpito, pero no puedo, algo me detiene. Los cantos, hermanos, son preciosos. Tu alma lo excita, hermano, lo motiva a seguir adelante y que vengan las pruebas, las circunstancias, que venga bueno, que no venga el coronavirus. Meditando a veces, hermano, lo que uno predica y volví a escuchar la enseñanza en diciembre, yo no tengo la fecha, cuando le dije a la iglesia, preparémonos porque no sé qué vendrá en enero, en 2021, y necesitamos estar fuertes, hermanos de la iglesia, les dije, no sabiendo que venía el virus a mi vida. Pero bueno, gracias a Dios. Un hermano, ore, por favor. Señor y Padre, le damos gracias, Señor, una vez más, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por el cuidado y protección que nos da cada día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar reunidos en esta noche para escuchar tu palabra. Sobre los diezmos y las ofrendas que se van a levantar en este momento. Que las multiplique, Señor, y que bendiga la hora alegre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, presenta a su familia. Hermanos, presenta, por favor. A ver. Este es mi
mi yerno. ¿No? Ok, bienvenidos, qué bendición poderlos conocer. Es un placer para la iglesia que puedan acompañarnos en este día. Amén, hermanos. Bienvenidos sean a la iglesia bautista roja de la eternidad. O más fácil, Ibre. Pero bueno, bienvenidos. 1 Corintios 15, 58, hermanos. Un solo versículo dice la Biblia, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, hermanos, el trabajo en el Señor nunca va a ser en vano. El título de mensaje de esta tarde para la iglesia es Creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Señor y Padre del cielo, le damos las gracias infinitas. Primeramente, porque una vez más nos tiene con bien, Señor, en el servicio de la tarde. Y una vez más vamos a exponer, Señor, porciones de la Escritura. Padre, hable a los padres. Sea con este siervo inútil que está parado en el púlpito, Señor. Úseme para su honra y su gloria, Padre. Quite de nosotros cualquier escoria, Señor, que esté en el corazón. Límpianos, Padre, su palabra, Señor. Damos las gracias en el nombre. Amén. Ya. Creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, si ve el versículo 57, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, como hijos de Dios, ya tenemos la victoria, hermanos. Pero luego continúa de que usted y yo debemos de crecer. Hermano, usted y yo, al conocer a Cristo, somos bebés espirituales. Pero un bebé espiritual no se queda siendo bebé. Mire, un bebé de repente empieza un mes, 2 meses, 3 meses, ya de repente empieza a gatear el bebé. Mire, mi nieto, no, ya gatea muy bonito mi nieto. Empieza a gatear, mi hermano, y yo estoy esperando ya que mi nieto empiece a dar después los primeros pasitos. Está creciendo. Hermano, la vida espiritual es lo mismo. Cuando uno acepta a Cristo, uno es un bebé espiritual que necesita que se le cuide, que necesita cariño, que necesita que se lo apapache, que se necesita que lo alimenten con biberón, con teta, con pecho materno, hermano. Necesita un bebé ser alimentado por alguien más, pero hay cristianos que tienen años en la iglesia y no han crecido. Siguen siendo bebés espirituales. La palabra, hermanos, crecimiento es el proceso natural a través del cual un niño, después va un niño, de repente, ¿qué pasa? Ya los bigotes. Ya de repente, hermano, la barba, aunque sea de chivo, pero la barba, ¿verdad? Con los jóvenes, y ya empiezan a sufrir un cambio. ¿Qué significa? Que están creciendo. De repente los niños, los pantalones ya son, allá le llamamos brincacharcos. Oye, ya creciste. Pero tristemente, en la vida cristiana no hay pantalones brincacharcos. Seguimos siendo los mismos niños, los mismos bebés espirituales, y no hay crecimiento, hermanos. Un hijo de Dios tiene que crecer. Vaya por favor a 1 Corintios, atrás, 3, versículo 1. Es que la etapa del ser humano, uno nace y va creciendo. Es un recién nacido, es un bebé, es un niño, es un adolescente, es un joven, después entra a la madurez y después entra a la vejez. Es un proceso, pero va creciendo. Mire que dice 1 Corintios 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Dice, como a niños en Cristo.
Aquí el apóstol Pablo les dice a los de Corinto, hermanos, ¿saben qué? Ustedes ya están grandes, es para que yo a ustedes ya les hablara maduramente, ya les diera carne, pero no puedo porque todavía, dice ahí, son niños en Cristo, no han crecido. Hermano, usted y yo podemos pasar acá muchos años en los caminos de Dios, en la iglesia, pero seguimos siendo niños y muchos, hermanos, todavía bebés espirituales. Miren, qué tan mal se mira. No lo pude hacer por el tiempo, he estado un poco ocupado. Iba a conseguir una teta, un biberón, ¿cómo le llaman ustedes? Un biberón, y le iba a poner lechita. Y iba a pasar aquí nomás como una ilustración al hermano Epi. Hermano Epi, agarre su biberón y tome su lechita. ¿Qué pensáramos nosotros? Muchos nos riéramos. No, es algo ridículo, pastor. ¿Cómo el hermano Epi ya está grande y todavía con su lechita? Lo mismo pasa en la vida espiritual de la gente. Tienen años, ya están adultos, o ya debían ser adultos, pero todavía hacen berrinches. Todavía, hermano, usted sabe, un bebé, mire, los bebés, usted sabe, usted que tiene hijos, desde pequeñitos, son tremendos. A veces están llorando, y va la mamá, y lo primero que hace, lo cambia, ¿verdad? A ver si no está mojadito, lo cambia, le pone su taquito, todo, y bien ropa ahí, y después, el pecho. Ya se durmió un poquito, lo agarra y lo pone en la cuna. Y nada más lo suelta, y lo carga y se cae. Así hay en la iglesia. Gente que son niños espirituales que hacen berrinches. ¿Por qué? Porque no han crecido. Y luego dice allí, hermano, yo estoy leyendo Biblia, ¿ok? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces. En pocas palabras, ¿sabes qué? No les puedo dar carne todavía, porque son bebés. Hermano, usted dele a un bebé de 5 meses, 4 meses, 6 meses, dele un steak o un tibón. ¿Qué va a pasar? Se va a atragantar. Su cuerpo todavía no es capaz de recibir eso. Ellos quieren lechita. Así aquí en la vida espiritual, porque le dice luego, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas. Cristianos que tienen celos, que tienen contiendas, que se pelean entre ellos mismos, hermanos. Díganme ustedes si son personas maduras. Dígamela. No, hermanos, son niños espirituales. Mire, pongo a 2 niños de 4 o 5 años acá y les saco un solo juguete y se los pongo en medio. ¿Qué van a hacer los dos? Se van a pelear. Ellos no entienden que no es el cargo de ninguno de los dos que tiene que compartir. Ellos no entienden porque son niños. Ahora imagínense al hermano Epi y al hermano José Rodríguez, que pusieran una coca de botella acá, o se estuvieran peleando por ella. ¿Qué dijéramos? Oye, no hay madurez de que pues mitad y mitad. No, yo quiero la coca, no, que yo quiero la coca, que a mí me la dieron. Niños espirituales. Y así pasa mucho en las iglesias, hermanos. Por cosas pequeñas, los hermanos o las hermanas muchas veces discuten o aún se pelean. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento. Siguen siendo, después de 20 años de ser cristianos, niños espirituales. Oh, qué importante, hermanos, es el crecimiento. Mire, vaya por favor a Efesios 4:14. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Dice la Biblia, hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta palabra, hermanos, fluctuar,
significa vacilar, dudar en algo. Entonces dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermanos, muchas veces los niños espirituales son muy fluctuantes. Los niños carnales, físicamente son fluctuantes. A veces están tristes, enojados, se pelean. Mire, ponga dos niños que se pelean. Al rato están abrazados. Ahí están las mamás. El niño le pegó a su niño y el niño le mordió o el niño lo rasguñó. Y ahí las hermanas peleándose y al ratito saliendo de acá, están abrazados los niños. Son muy fluctuantes. Así que en la vida espiritual, hermano, los niños espirituales son muy fluctuantes. ¿Será que la Biblia es palabra de Dios? Ay, ¿será que haya un cielo? ¿Será que hay un infierno? ¿O será cierto la doctrina de los adventistas o de otra religión? Estás fluctuando, estás dudando. Y no, hermanos, ya cuando uno crece, nadie te mueve. Por eso muchas veces cuando se escucha predicación por internet, hermanos, de otras doctrinas diferentes, mire, si usted es un bebé espiritual, lo va a hacer fluctuar. Lo va a hacer así. Y de repente, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Porque es que ustedes no tienen razón. No, yo no tengo razón, hermano. La Biblia es la que tiene razón. Oh, qué importante, hermanos, es el crecimiento espiritual. Si usted tiene poco tiempo de aceptar a Cristo, de haber aceptado a Cristo, usted es un bebé espiritual. Usted no espere correr. Todavía no puede correr. Todavía no. Es un bebé. Tiene que ir dando sus primeros pasitos. Usted todavía tiene necesidad que se le dé lechita todavía, espiritualmente hablando. Todavía, hermana, si usted tiene poco tiempo de haberse todo a Cristo, usted todavía necesita que se le cuide. Hermano, mire, no mire eso. Mira, hermana, no mire eso. No escuche eso. Usted todavía no puede escuchar eso, hermana. Poco a poco, hermana. Después, ¿sabe qué? Usted ya va a empezar a gatear espiritualmente. Y hermana, ya cuando empieza a gatear, de repente, sus primeros pasitos, hermana, mire qué bendición, o hermano, qué bendición ya da sus primeros pasitos. Y hermano, mire, más adelante, hermano, cuando ya vaya creciendo, ya va a empezar a correr, hermano. Pero es un proceso, hermano, un proceso de ir creciendo. Un cristiano no se puede quedar detener. O sea, no se puede detener, mejor dicho. Dos características principales que tienen las cosas que crecen. Número uno, están vivas. Algo muerto no puede crecer. Algo material, por ejemplo, esta silla no tiene vida. Siempre seguirá siendo una silla. No puede crecer. Nosotros sí podemos crecer porque tenemos vida, pero estoy hablando de la vida espiritual. Mire, vaya rápido a Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Al aceptar a Cristo, ahora yo tengo vida eterna. Entonces, yo puedo crecer. Una de las características para que alguien crezca debe de tener vida. Luego, teniendo vida, por ejemplo, un niño que nace, tiene vida, pues va a crecer, va a crecer. No se va a quedar siendo un bebé, va a crecer, hermano. Miren los niños que han nacido aquí, ya están corriendo. Pero un día los miré nacer. Hasta cantan, hasta dirigen. Mira, ahí está Belén. Dirige mejor que el papá, con dos manos. Ahí está Chabelita. Yo las miré nacer en su parto. Crecieron. No se quedaron siendo bebés, crecieron. Hermano, es lo mismo en la vida espiritual.
Necesitamos crecer, hermanos. Luego dice, la segunda característica es experimentan cambios. Cuando se experimenta crecimiento, surgen cambios externos y cambios internos. Mire, los jóvenes, yo tengo uno, ¿verdad? Pero los jóvenes, cuando ellos ya empiezan a crecer, internamente experimentan cambios. Y vienen con el papá y nos dicen, es que me pasó esto y uno tiene que ser sabio para explicar. Está creciendo. Ya no es un niño, no es aquel niño gordito que corría y que bajaba las escaleras así tirándose para atrás. Ya no, ya creció. Y en 2 años lo voy a rifar, ya le dije. Pero creció, hermanos, y se mira los cambios en ellos. Ya nuestros hijos tienen bigotes, tienen barba. Ya las señoritas son unas mujercitas, ya están creciendo, hermanos. Sus hijos que están pequeños, de repente cuando usted diga, wow, sus 15 años, ya creció mi hija. Igual la vida espiritual. Tiene que haber, hermano, tiene que haber cambios. Se tiene que notar, hermanos, el crecimiento externamente. Un cristiano tiene que crecer y mirarse su crecimiento, hermano, externo. Mire, por ejemplo, un cambio es el amor. Tiene que haber más amor, significa que has crecido. Si tú amas más, hermano, que antes, has crecido. Si tú tienes más gozo, es porque has crecido, hermano. Si tú tienes más paz, más paciencia, más bondad, más mansedumbre, es porque has crecido, hermano. Pero si alguien te hace ofender, alguien te hace enojar, perdón, y tú contestas con una maldición, eres un bebé espiritual, no has crecido nada, hermano. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se tiene que notar el cambio, tu crecimiento espiritual. Este hermanito, mire, hace años aceptó a Cristo y ha crecido. ¿Escuchado usted esa frase? Mire, este hombre, esta mujer, qué maduro piensa, ha crecido. Pero a veces, habemos hombres y mujeres que tenemos 20 años en la iglesia y dicen, este hermano, oiga, pastor, ¿cuántos años tiene este hermanito en la iglesia? 20, hermano. Wow, pastor, parece un niño. Así es. Mire, hermano, los años en la iglesia o en el cristianismo no determinan tu madurez. A veces hay cristianos que tienen poco tiempo en la iglesia, en los caminos de Dios, más maduros que aquellos que tienen años en la iglesia. Porque esos están creciendo gradualmente y estos ya se quedaron. Oh, qué importante es el crecimiento. Que puedan mirar a Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué necesitamos para poder crecer en el Señor? El crecimiento no solamente es un día o un año o 2 años, no. Dice ahí en 1 Corintios 15:58, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. Así como nosotros crecemos siempre físicamente, igual espiritualmente necesitamos estar creciendo siempre. Siempre. Más años, más madurez. Más años, más madurez. Más crecimiento, más crecimiento. Dice la Biblia, hasta llegar a la estatura. ¿Han leído la Biblia, verdad? A la estatura del Hijo. Entonces, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo no voy a crecer? Si ya tengo 20 años, por ejemplo, su servidor. Este año cumplo 20 años de ser cristiano. Pero usted es el pastor. Pero soy cristiano. Usted es cristiano también. Entonces, ¿qué necesitamos para poder crecer en el Señor? Mire, vaya por favor, ahí mismo en 1 Corintios 15:58. Mire, hermano, aquí le habla a hermanos. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, usted es un hijo de Dios y te está hablando a ti. Dice, así que hermanos míos, amados, una persona
que no tiene Espíritu Santo de Dios en su corazón, una persona que no es salva, hermano, no puede crecer espiritualmente, no hay Espíritu Santo. Pero usted y yo, mi hermano, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, entonces sí podemos crecer. ¿Qué se necesita para crecer? Número 1, estar firmes. Ahí dice, así que hermanos míos amados, estad firmes. Vaya a Hebreos 10:23. Hebreos 10:23, por favor. Dice la Biblia, hermanos, mantengamos firme, sin fluctuar. Otra vez la misma palabra, fluctuar, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, el que prometió. Hermano, necesitamos estar firmes para poder crecer. Si un hijo de Dios no se afirma en su fe, no puede crecer. No puede crecer. No puede crecer. Mire, vaya a Colosenses 1:21. ¿Sabe qué significa la palabra firmeza? Significa estabilidad. Si usted no tiene estabilidad en su vida espiritual, es por eso que no tiene firmeza. No tiene esa estabilidad que se necesita para estar firmes, hermano. Mire, Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que eres en otros tiempos extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Escuchen el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros. Hermano, una persona que está firme, hermano, miren las palmeras, ellos tienen raíces profundas. Y quiero ir a lo que les quiero decir. Vaya por favor a Efesios 3:17 y voy a poner el ejemplo de la palmera. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados. Hermano, esta palabra arraigar significa echar raíz. Yo no puedo crecer si no estoy firme y no me arraigo en mi fe, hermanos. La palmera, hermanos, es un árbol que su raíz está profunda, bien profunda. Por eso cuando vienen tempestades, huracanes, la palmera solamente hace esto, miren. Pero no se cae. ¿Por qué? Porque está bien arraigada, raíz profunda. Y cuando un hijo de Dios, hermanos, no tiene sus raíces bien arraigadas, bien profundas, no puede crecer. Viene un huracán a su vida, una tempestad. Dice, hermanos, ya tienes años en los caminos de Dios. ¿Por qué no pudiste pasar esa prueba? Fácil. No había crecido y no había echado raíz profunda. No podemos crecer, hermanos, si su raíz no está profunda, no está bien arraigada, arraigada, firmes, plantados. Miren, usted agarra un arbolito y quiera plantarlo nada más superficialmente, no va a crecer. Se va a sacar, hermano, y métale bien. Hermano, de repente ese árbol está grandísimo y con raíces profundas y crece. Sí, la vida cristiana. Seguimos. No solamente para crecer necesitamos estar firmes. También 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y con... Hermano, el libro de Hechos dice que ellos perseveraron. También es la palabra
constancia. Hoy en día no hay constancia, no somos constantes los cristianos, hermanos. Ahí no sabemos si van a venir a la iglesia, no sabemos si van a diezmar, no sabemos si van a ir a evangelizar, no somos nada, somos bien inconstantes, hermanos. Mira, una persona constante, las 52 semanas que tiene el año, está en la iglesia. Todos los servicios. Constantes. Constantes. Así que no hay crecimiento si yo no soy firme, bien arraigado, y si no soy constante en las cosas de Dios. Mira, hermano, somos inconstantes en la lectura bíblica. Algo sencillo. Mire, hoy estoy seguro que muchos, hoy no se leyó la Biblia. Hablando la lectura personal. Señor, estamos en la iglesia. No has crecido. Así que, hermano, para que haya crecimiento en tu vida, tiene que haber firmeza. Y ahí estás. A veces esta carne no quiere leer Biblia. Pero si soy constante, se hace una disciplina ya, hermanos. A tal hora voy a leer la Biblia. Y tantos capítulos constantes. Todos los días. Así como necesito el alimento sólido, físico, necesita esta carne el alimento espiritual. Pero tengo que estar firmes. Y tengo que crecer. Ahora, hermanos, mire, la palabra griega constante es la palabra ametakimetoi. Aquí estoy. Ametakimetoi. ¿Qué significa? Mire qué significa esta palabra griega constante. Significa inmovible. Significa no puede ser movido. Hermano, el que tiene buen fundamento, el que está arraigado y es constante, esta palabra es inmovible. Venga las tempestades que vengan a tu vida, los huracanes, hermano, tú seguirás creciendo porque estás firme y constante, inmovible. Hay muchos en las iglesias que no han crecido tristemente. Se mira en las reacciones, en las contestaciones, en la inconstancia. No se sabe si se puede contar con esa persona, no se sabe. ¿Por qué, hermanos? Porque no se ha crecido. Y qué triste, hermano. Mira, hermano, yo a veces conocí hermanos que se jactaban, que decían, hermano, ¿y cuántos años tiene usted en el cristianismo? A veces decían, yo tengo 25 años. Yo decía dentro de mí, si yo fuera usted, yo no hablara, que tengo vergüenza. ¿Por qué, pastor? Porque son bebés espirituales con 25 años en el cristianismo. Deberían ser ya maestros. Pero no, hermanos. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. Mira, hermano, aquí en hay mucha gente que debiera ser ya maestra y maestro. No estoy hablando de maestros de escuelas dominicales. Estoy hablando de personas que me dijeran, pastor, ¿me da la oportunidad de discipular a la familia fulana? Claro que sí, hermano. Pero no. Todavía te enojas cuando el pastor no te visita a enseñarte algo de la Biblia. Ahora, a los bebés espirituales, mire, yo estoy teniendo consejería matrimonial con una parejita que tiene poco tiempo en la iglesia y están teniendo problemas. Me tomo el tiempo suficiente de venir el domingo muy temprano con ellos y meterme en la oficina por 1 hora. ¿Por qué? Porque son bebés espirituales y hay que enseñarles. Hay que enseñarles, son bebés, hay que darles lechita todavía. Hay que enseñarles. Pero hay muchos cristianos que se enojan porque dicen, es que a mí el pastor no me visita. ¿Para qué quiere que yo te visite? Ahora, te puedo visitar, sí, pero hay mucho trabajo, hermanos. Me vuelvo loco si visito a todos. La verdad, no se puede.
Ahora el pastor de gente también, de gente que ha crecido, de gente que es madura, para que puedan ayudar también el ministerio a enseñar a alguien más, hermanos. Pero muchas veces somos niños. Mire, fui a comer con alguien el día viernes y platiqué bueno, fuimos a comer. Y ya platicando él y yo solos, me dice, pastor, es que no sé, dice, la verdad, pastor, le voy a abrir mi corazón, dice, es que se ha llegado a la iglesia, pastor, y la gente no me saluda. Hermano, pero ahorita tiempo de pandemia, no se puede. No, nada más. Hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Digo, hermano, no, ¿por qué les digo, hermano? Digo, ¿sabe qué, hermano? Dios me dio sabiduría. Dije, hermano, hay una pregunta. ¿Cómo lo trata? No, yo sabía que usted me iba a decir eso, pastor. ¿Lo trata bien? No, pues sí. A ver, hermano, otra pregunta. Ok, dejemos al Señor Jesús. Yo como pastor, ¿le he puesto una cara? No, usted no, pastor, no, usted es una bendición en mi vida. Pues bueno, el Señor y el siervo de acá. Suficiente. Suficiente. Pero porque hay, hermanos, niños espirituales, mi hermano, todavía están con sus amigos y viene gente a la iglesia y no los saludan. No le dicen, hermano, bienvenido. Mire, primera vez que bendición, mire, hermano, cuando yo llegué a la iglesia, a otra iglesia, hace cerca de 20 años, ¿saben qué me enamoró de esa iglesia? En cuanto yo llegué, me dijeron, oiga, no lo conozco. Pues yo a usted le dije, ¿cómo se llama? No, pues Rolando Altamirano. Primera vez, sí, digo, primera vez. Bienvenido, mire, qué bendición. Un abrazo. ¿No? Hermano, mire, este hermanito fue salvo, porque me preguntó, ¿usted fue salvo ayer? Sí, digo, ¿y quién lo ganó? Pues el pastor. ¿Cuál pastor lo ganó? Sí, me invitó y vine, aquí estoy. Mire, hermanito, venga, mire, le presento aquí al hermano nuevo, primera vez. Oh, hermano, bienvenido, mire, ¿dónde se quiere sentar? Y pues dije, enfrente. Sí, venga, si me acompañaron. Ya cuando digo al pastor, hermano, por primera vez aquí, el hermano lo venía que hizo por ayer, y su nombre es Orlando, y de la bienvenida, y me dio la bienvenida. Acabó el servicio, y la mayoría se acercó a mí. ¡Wow! Eso me enamoró. Dije, de aquí soy yo. De aquí soy yo. Pero ahora, hermano, pero eso yo me imagino que eran hermanos que habían crecido, que no le importaban sus amistades dentro de la iglesia, estaban preocupados por la gente recién llegada. Pero eso solamente da el crecimiento. Los niños no. Los niños son berrinchudos. Mire, primero Pedro 2:2, hermanos. Creciendo también por medio de la palabra. Uno no puede crecer, hermanos, si usted es apático a la lectura de la palabra de Dios. No va a crecer, hermanos. Está anémico espiritualmente y no va a crecer. Primero Pedro 2:2. Decía, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, pregunta, cuando un niño recién nacido le dan leche o le dan leche entera? No, le dan leche materna. ¿Por qué? Porque están recién nacidos. Así la vida espiritual, hermano, no vamos a crecer si usted y yo, hermano, no tomamos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, no adulterada, hermano. Este libro no está adulterado. Pero si usted no ingiere, no mama la leche, que es la Biblia, no va a crecer. Pastor, ¿por qué es esa palabra? ¿Por qué es la palabra correcta? Mira, segunda de Pedro 3:18, hermanos. Antes
Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Cómo vamos a conocer a Cristo para que yo pueda crecer? Por medio de las Escrituras. Usted no espere que se te revele alguien en la noche que digas, ay, me habló el Señor y me dijo esto. No, hermano, se los tacos. Dios ya no se manifiesta así. Ya todo está escrito aquí. Ya se ha manifestado por medio de su palabra. Ya no más. Es que yo soñé, pastor. Ya no, Dios ya no se revela por medio de sueños. Ya no. Ya está todo escrito aquí. Entonces, yo voy a crecer por medio de la Biblia. Pero no la agarras. No la agarras. Mire, la próxima semana voy a estrenar Biblia. Voy a dejar descansar mi Biblia. Aunque ese ya me lancé de... Uno se acostumbra a una Biblia, ¿verdad? La hermana Jessica me regaló una Biblia así. Letra, no grande, letra gigante. Así que el día que se me escape esto y se me olvide, con esa Biblia, hermano, no, hombre, no ocupo lentes, creo. Y gracias, una tremenda bendición el regalo. Hebreos 5:11, hermanos. Miren qué dice la Biblia, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y así vamos muchos de nosotros, tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros de tanto tiempo, o sea, un recién nacido, mucho tiempo en los caminos de Dios, no puede ser maestro. Pero como usted comprenderá, aquí sí dice que después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ustedes que tienen años en el cristianismo, es para que ya no se le dé lechita, hermano. No, ya los primeros rudimentos es, por ejemplo, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es lechita, eso es lo básico. Los primeros rudimentos, ya no. Usted ya tiene que estar, hermanos, en otro nivel, ya haber crecido. Ya usted, hermano, ya camina, ya corre. Ya no hay necesidad de que se te diga, hermanos, otro versículo, trae todos los niños al alfolí. Ya hay alimento en mi casa y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abrirá la ventana de los cielos y derramará sobre ustedes bendición hasta que sobra. Ya no, esos son los primeros rudimentos que se les enseña a las personas. La seguridad de la salvación, ya no, esos son los primeros rudimentos, ya no. Ahora comida sólida, hermanos, pero si se les da comida sólida, se van a atragantar muchos. Porque debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de lechita. Y ahí estamos, hermano, con la lechita. Y está con el otro hermano ahí peleándose. No, ya no. Ya debes de haber crecido. Y todo aquel que es experto en la palabra de justicia porque es niño. Ya la lechita espiritual es para los niños, son inexpertos en la palabra de Dios. Y a veces se te dice, hermano, busca por favor Malaquías. Y luego te vas ahí por Apocalipsis. Hermano, mire, yo conocí a un hermano con años. Y cuando hacía un versículo, el predicador, buscaba. ¿Sí sabes? No. En el índice. Que decía, por ejemplo, Daniel, página 1032. Y lo encontraba. Dígame usted si había crecido este varón. No, hermano. ¿Qué significa? Que no agarra su Biblia. Una persona que ha crecido ya no necesita que alguien vaya o lo motive, hermano, lea su Biblia, él solito agarra la Biblia. Ya creció. Amén, hermanos.
Mire, vaya a Hechos 1:15, hermanos. Estoy en la recta final. Mire, la iglesia primitiva del libro de los Hechos, cómo nos habla del crecimiento de la obra del Señor. Mire, Hechos 1:15. Aquí está hablando del crecimiento numérico de la iglesia. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números. No me pierda. Solamente eran 120 hermanos. ¿Ok? Ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, díganme si o no que esta iglesia había crecido de 120 personas. ¿A cuánto? No eran 5,000. No eran 5. Dice 5,000 varones. Y si eran mexicanos o hispanos como nosotros, pues tenía su mujer y tenían 5, 6, 7 hijos. Entonces la iglesia creció en un número sorprendente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque dentro de este grupo de hermanos había gente que había crecido. Y pregunta es, ¿por qué las iglesias no crecen como deben crecer? Porque habremos un montón de cristianos que no hemos crecido. Todavía se tiene que decir, hermano, vamos a evangelizar. Todavía, no, ya debiendo ser maestro, tú solito, hermano. Hermano, mire, cuando gane un alma para Cristo, usted mismo discípulelo. Vaya por ellos, hermano. Haga el trabajo completo. Vaya, hermano, invierta su tiempo. Una persona que ha crecido no necesita que el pastor le diga eso. Él solito. Voy, los gano, los discipulo y los traigo a la iglesia. O los traigo a la iglesia o los discipulo. Pero no lo hacemos. Porque somos niños espirituales que no hemos crecido. Nos quedamos siendo niños. Y muchos veces espirituales. Hay hermanos en las iglesias que tienen años, hermanos, que se enojan a veces porque cuando se la iglesia no se pintó como él quería. Digo, no puede ser. Una vez le dije a uno de ellos, hermano, ¿usted está enojado porque se pintó diferente a lo que usted pensaba? Sí, que se cree pasar. Hermano, pero ¿usted qué? Es un niño espiritual. No crecí, a mí pinten la iglesia. Bueno, ahorita siento pastor diferente, pero es pinten la iglesia de rosado. Si quieren, píntenlo. Si el pastor quiere rosado, pues pinten rosado. Pero cositas, hermanos, aquí estos hermanos crecieron en número porque ellos habían crecido, recibían la palabra, hermanos, y recibían y dicen, vamos a la iglesia. Mire, ahí en Hechos, ya para terminar, 19:20. Hechos 19:20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor con ellos, hermanos. Mire, si preguntáramos en la iglesia nosotros, el año pasado, ¿cuántos de nosotros leímos la Biblia completa, hermanos? Se sorprendería usted. Por eso no hay crecimiento en las iglesias. Por eso a veces, hermano, tristemente, lo digo con mucho cuidado y con mucho temor, hay iglesias que nunca crecen, que siempre son 50 personas y así va a ser siempre. Porque no se crece espiritualmente. Pensamos que la obra del Señor es en vano. En vano trabajo, pastor. No, hermanos. Nunca se trabaja en vano. Dios paga bien, hermano. Dios es bueno con nosotros.
Dios nos alimenta todos los días, me da vida cada mañana, me da a mi esposa, me da a mis hijos, me da a mi nieto, me da a la iglesia, me da tantas cosas que digo, no, nunca es en vano trabajar para el Señor. Yo tengo que seguir creciendo. Pastor, ¿usted ya está satisfecho con su crecimiento? No, hermano, no. Yo quiero seguir creciendo todavía, todos los días. Si antes leía la Biblia 3 veces al año, pues este año lo voy a leer 4 veces. No hubo ninguna amén. Y termino con Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ay, Señor, ¿por qué aquí nomás una vez al año crece la iglesia? No, hermanos, es porque no habremos quizás hermanos maduros en las iglesias que todavía necesitan que el pastor los cargue, que todavía necesitan que el pastor les dé la lechita espiritual todavía. Los primeros, no, ya no, hermano, ya crece, hermano, crece. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? No voy a preguntar para no avergonzar a nadie. ¿Cuántos, hermano? ¿10? ¿10 años en la iglesia? Ya debe ser maestro. Pero ¿cómo va a ser maestro? Ignoramos las escrituras. Hermano, sinceramente, hermano, muchas veces hay que autoanalizarse uno mismo y decir, ¿dónde estoy parado? No he crecido, Señor. Es que el pastor tiene la culpa. No es el pastor. La culpa lo miras cada mañana en el espejo. Es el culpable. Porque yo, hermanos, yo antes estaba bajo la dirección de un pastor. Yo nunca dije, por culpa de mi pastor, ando bien carnal. No. Yo agarraba mi Biblia y yo escuchaba a mi pastor. Primera fila, con mi familia. Los 3 hijos con mi esposa. Primera fila. Siempre. Y además ya sabían mi silla, ya ni me lo ocupaban. Un día me la ganaron. ¿Y qué hizo pastor? Pues me fui a la siguiente. A veces aquí en la iglesia te ganan tu silla y te enojas. ¿Cuál crecimiento, hermano? No, hombre, gana tu silla. Ponte aquí enfrente. Mire, mi hermano Josecito se pone enfrente y me motiva para predicar más fuerte. Para poder crecer en la obra, tiene que haber firmeza y constancia. Y conocimiento de este bendito Dios. Si no, hermano, no vas a crecer nunca. Seguirás siendo el niño espiritual después de 50 años en el cristianismo. Bebé espiritual o niño espiritual. Los años no son madurez. Señor, Padre, damos las gracias por ser bueno con nosotros. Damos las gracias por su palabra, Señor. ¿Cuántas veces dejamos de crecer, Padre? Porque no hay firmeza en nuestra vida, no hay constancia, no hay lectura bíblica en nuestra vida, Señor. Y seguimos siendo los mismos niños espirituales de toda la vida, Padre. Ayúdenos, Padre, a crecer, Señor, en su obra. Y déjenme hacer esta invitación. Esta invitación es para todos. No es mi deseo, pero puede pasar. La muerte llega cuando... ¿Qué pasaría si la muerte llegara a su vida? No es mi deseo, pero puede llegar. Usted está 100% seguro que su alma... Déjeme decirle, no lo que dice el pastor, la palabra de Dios nos habla y nos dice y nos enseña que hay un cielo, que hay un infierno. Y que toda criatura, el día que muera, va al cielo, va al infierno. No hay ningún limbo.
La Biblia no habla de ningún libro. La pregunta es, ¿usted está 100% que iría a la presencia de Dios al cielo? Si usted no tiene esa seguridad, me gustaría orar por usted. Y ahí donde está sentado, poder alzar su mano para yo sanar. Poder alzar su mano. Alguien así. Que diga, pastor, la verdad, si yo llego a morir, mi alma, yo no sé dónde despertaría. El infierno es real. Dice la Biblia que la misericordia de Dios ya no existe ahí, que hay camas de gusanos. Dice la Biblia que la llama nunca se apaga. ¿Usted desearía estar ahí? Yo creo